Dios le bendiga, iglesia de Tucapé y hermanos que nos ven a través de este medio. Privilegio nuevamente llegar a cada una de sus casas a través de este medio. Y a esta preciosa hora quiero iniciar con una oración dándole gracias al Señor, porque Él ha sido bueno y para siempre su misericordia. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra, poder y alabanza, papá, porque solamente a ti te pertenece, Señor. Padre, a esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Primero, porque estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos permitiste, Señor, en esta mañana, Señor, levantarnos, Señor, y poder darte gloria y honra a ti, Señor, que solamente tú te la mereces, bendito Rey. Padre, colocamos esta palabra, Señor, en tus manos, bendito Rey, pidiéndote, Señor, que quede implantada en cada uno de sus corazones, Señor, Padre, y que haga el efecto a la cual va a ser enviada, bendito Rey. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, nuevamente un privilegio poder compartir la palabra con ustedes a esta hora. A esta hora la palabra lleva por título Conectado de la Fuente. Y vamos a estar en el Evangelio según Juan, capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 13 en adelante. Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y leemos la palabra bajo la autoridad del Padre y Espíritu Santo. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo les daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Es un pasaje donde se acerca Jesús a la mujer samaritana y le pide de beber. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, siendo yo samaritana? Y Jesús le da esta expresión, lo que dice en el versículo 13. Y le he titulado Conectado a la Fuente, porque tenemos que estar claros que en este tiempo o al nivel que vamos de este proceso, de estar conectados de la mejor fuente. Y sabemos que nuestra fuente o nuestro referente como fuente es Cristo Jesús, que es la roca, que es nuestra fortaleza, que es el que nos cuida. Y a esta hora quería decirle algo de parte de Dios, o hacer una pregunta: ¿a qué fuente estamos conectados? Este tiempo que estamos en pandemia, estamos en cuarentena, es necesario estar conectados de la fuente verdadera, que es Cristo. Pero a veces hablo con hermanos a través de vía telefónica o con amigos, y pareciera ser que están más pendientes de lo que está sucediendo en el entorno, del problema que está sucediendo, a lo que nos tenemos que referir nosotros como cristianos, que es estar en intimidad con Dios, estar en intimidad con Jesús y buscar y conectarnos de la verdadera fuente. Voy a un ejemplo puntual, como cuando conectamos un artefacto eléctrico. Si no lo conectamos, si no hay electricidad, él no funciona. Si un teléfono celular su batería se agota, su carga, y si no conectamos de la manera correcta o no lo conectamos a un toma que lleve su corriente normal o su corriente adecuada, no va a tener efecto o no va a servir. En el caso de varios países se utiliza la corriente 110, en el otro 220, pero siempre tenemos que mirar que la conexión sea la correcta para que funcione el artefacto. Y así suele suceder con nosotros los cristianos. Tenemos que conectarnos de la fuente, que es Cristo Jesús, que nos va a dar o nos va a producir en nuestras vidas algo para poder transmitir el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de buenas nuevas de salvación. En estos tiempos me llama la atención poderosamente que mucha gente está conectado a las noticias que suelen suceder, y no está malo estar conectado con las noticias, ver cómo es el desarrollo de las mismas, o ver cómo o qué se está efectuando, qué se está elaborando. No es que esté malo,
pero no podemos estar esclavizados, por llamarlo de alguna manera, a las redes sociales. ¿Qué dicen? ¿Qué no dicen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque nos podemos convertir en personas que vamos a transmitir es miedo, temor. Se corre por las redes sociales, se está corriendo noticias que inclusive no son verdaderas, no son de buena fuente, no son confiables, y llegan a los teléfonos celulares y de una vez, sin revisarlos, sin saber si es verdad, lo que hacen es enviarlas o reenviarlas a otros hermanos, a otras personas, y resulta que a veces no es verdad, y lo que causa es pánico en la comunidad, en las personas y en los hermanos de la misma iglesia. Pero cuando yo estoy conectado de la fuente, que es Cristo Jesús, me va a traer unos beneficios. Y le voy a dar algunos de los beneficios que me trae al conectarme de la fuente. ¿Qué beneficios me va a traer? Primero, me trae paz. Cuando yo estoy seguro de que estoy conectado con Cristo Jesús, que es mi fortaleza, que es mi roca, Él lo primero que va a traer a mi vida es paz. Y vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Y probablemente me van a decir: ay, hermano, pero ¿cómo voy a tener paz en estos tiempos de angustia? ¿Cómo voy a tener paz en estos tiempos de proceso? ¿Cómo voy a tener paz en estos tiempos que tengo problemas en mi casa, problemas que no puedo solucionar? Déjame decirle algo: si nosotros estamos conectados a la fuente, Dios lo primero que nos va a traer a nuestra vida es paz. Y no es cualquier paz, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor siempre nos va a traer tranquilidad a nuestra vida. El Señor va a traer una paz que no la vamos a entender, que en el medio del problema, en el medio del proceso, vamos a sentir esa paz para poder tomar las mejores decisiones y poder situarnos en el sitio que debemos estar para seguir adelante. Eso es lo primero que me va a traer cuando estamos conectados de la fuente, que es Cristo Jesús, que me va a transmitir paz, me va a traer paz. Lo segundo que me va a transmitir o de lo que voy a gozar cuando estoy conectado de la fuente es gozo. Y dirán otra vez: en medio del problema voy a sentir gozo. Déjame decirle que sí. Y a través de la palabra, en el libro de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces el Señor nos va a llenar de gozo en las pruebas cuando estamos conectados de la fuente. Pero tenemos que tener en cuenta y revisar todos los días de qué fuente estamos conectados. De lo que dicen las redes sociales que va a suceder, o de lo que el Señor a través de la palabra me está transmitiendo, que es seguridad. Primero me transmite paz a través del Señor Jesucristo, que es el que me trae una paz a mi vida que sobrepasa todo entendimiento. Y lo segundo que me trae es gozo. Y leo otra vez el versículo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El Señor me va a llenar de gozo. ¿Y cómo voy a estar gozoso en las pruebas? Yo no sé a usted, pero a mí el Señor me trae gozo cuando hay pruebas. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy conectado de la fuente y sé de quién estoy confiando, que es en el Señor Jesucristo. Él es el que me va a traer gozo a mi vida. Así venga la prueba o así estemos en la prueba, cruzando el proceso, el Señor me va a traer paz y me va a traer gozo. Lo tercero que me va a traer es paciencia. ¿Quién no necesita paciencia en estos tiempos? Me llama la atención que hablaba con un hermano en estos días y me decía: hermano, mi esposa de verdad que tiene una paciencia. Y yo le decía: ¿por qué, hermano? Me decía: los dos niños que tengo en la casa, vivimos en un apartamento pequeño, 2 cuarticos, sala, cocina, comedor, y todo está pegado uno del otro. Y cuando veo mis hijos que se levantan en las mañanas, se levantan con las baterías recargadas. A ellos no les ha pegado posiblemente esta cuarentena, pero saltan de un lado al otro, brincan de un lado al otro, juegan, gritan. Y de verdad que yo decía: mi esposa sí que tiene paciencia. Y le pregunté a mi esposa: ¿por qué usted tiene tanta paciencia? Y ella me respondió, me dice mi amigo que la esposa le respondió: esa paciencia me la ha dado el Señor.
Y se lo voy a probar a través de la palabra que el Señor también produce paciencia. En el mismo libro del apóstol Santiago, en la misma carta, epístola del apóstol Santiago, en el mismo capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando yo estoy conectado de la fuente me produce y de la verdadera fuente que es Cristo Jesús, primero me produce paz, segundo me produce gozo y tercero me produce paciencia. ¿Paciencia para qué? Paciencia para pasar estos días en tranquilidad. Paciencia para tener, como me contaba mi amigo, que tenía paciencia con los niños que subían, que saltaban. Y también me comentaba algo, me decía: yo ahora sí admiro a los educadores para tener paciencia con los niños, para tener paciencia no con uno, no con dos, sino con 20, con 15, con 30, para poderlos llevar y poderlos tener ocupados a todos, y posiblemente el que sea un poquito más inquieto, te puedo colocar en actividad. Para eso hay que tener paciencia. Y esa paciencia me la da Dios cuando estoy conectado de la fuente. Por eso tenemos que conectarnos desde temprano con nuestro Señor Jesucristo, de mañana, de tarde, de noche, para que Él nos produzca en cada uno de nosotros estas bendiciones. Lo cuarto que me produce cuando estoy conectado de la fuente es sabiduría. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pero el Señor es el que nos va a dar la sabiduría. Leo otra vez el versículo, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién tenemos que pedir la sabiduría? A Dios. ¿Sabiduría para qué? Para seguir adelante con este proceso. ¿Sabiduría para qué? Para saber y para ir planteando, para ir en nuestro hogar, sentarnos con nuestra familia y mirar qué vamos a hacer después de este proceso. Porque no podemos pensar solamente que vamos a quedar en el proceso, no. Tenemos que pensar y esperar de parte del Señor que nosotros vamos a salir de este proceso bien, y tenemos que ir planificando, tenemos que ir pensando qué vamos a hacer cuando salgamos de este proceso, qué proyectos vamos a elaborar, cómo vamos a llegar otra vez a cómo vamos a llevar nuestro hogar, cómo vamos a llevar nuestra empresa y cómo vamos a llegar en la parte ministerial. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor, y déjame decirle algo de parte de Dios: el Señor le va a dar una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, cuando yo estoy conectado de la fuente, lo primero que me produce es paz, lo segundo gozo, lo tercero paciencia y lo cuarto sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para seguir adelante, ya se los había dicho. ¿Qué es lo más que necesitamos en estos tiempos? Sabiduría para enfrentar o para ir en adelante, ir planteando cómo vamos a salir del proceso. Estos son algunos tips, por llamarlo de alguna manera, que cuando estoy conectado de la fuente que es Cristo Jesús, el Señor me va a producir, o el Señor me va a dar para en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis. Ahora, quiero cerrar con Santiago 1:6. ¿Qué dice Santiago 1:6? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda de mar que se arrastra por el viento y se echa de una parte a otra. Tenemos que pedir con fe. Cuando estamos conectados de la fuente, pero no tenemos fe, posiblemente no vamos a llegar al objetivo, que es tener paz, gozo, paciencia, sabiduría. Pero tenemos que pedir fe, porque si pedimos con fe, el Señor no va a dudar en darnos todos estos dones, por llamarlo de alguna manera, o todos estos tips. Amada iglesia y amados hermanos que me ven a través de este medio, este era el mensaje que les traía en esta mañana, que el Señor colocó en mi corazón para compartirlo con cada uno de ustedes. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, tenemos que pedirle al Señor que nos dé paz, gozo, paciencia y sabiduría.
y sobre todo pedirle con fe. Porque cuando no pedimos con fe, dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 6, que somos como las olas del mar, que va y vienen y no tiene una continuidad, sino que tenemos que pedir con fe, porque el Señor, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la palabra me enseña que la fe sin obra es muerta. Vamos a orar dándole gracias al Señor, soberano Dios y Padre Celestial. Te damos gloria, honra, poderío y alabanza, Padre, porque solamente a ti te pertenece, Señor. Te damos gracias por tu palabra, pidiendo, Señor, que haga el efecto a la cual fue enviada, Señor. Recibe la alabanza y la adoración, bendito Rey, porque solamente a ti te pertenece, Padre. Pero te pido que esta palabra quede incrustada en cada uno de nuestros corazones, bendito Rey, y que nos traiga paz, que nos traiga gozo, que nos traiga paciencia, Señor. Y le pedimos que dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, bendito Rey. Padre, te damos gracias por cada uno de los hermanos que está viendo este video, bendito Rey, pidiéndote, Señor, que tú le darás estrategia, tranquilidad, Señor, para salir, Señor, de este proceso. Bendigo a la iglesia de Tucapé, bendigo a cada hermano a través de este medio que nos está viendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo pueden los amados de Dios comprender. Paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que indemnice en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me da, y en el fondo de mi alma está tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que indemnice en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, es fiel siempre, y su paz tú podrás recibir. Y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella